La complejidad de transmitir las más profundas entrañas del subconsciente y penetrar los límites de la percepción y la realidad, permitiendo abrir las puertas de lo surreal. Dorothea Tanning, conocida como la última surrealista, desafió la manera en que el surrealismo representaba el mundo onírico. Su pintura, lejos de reproducir escenarios fantásticos de manera aleatoria, construyó espacios cargados de una psicología latente, de un simbolismo que oscila entre lo inquietante y lo revelador. Su visión no solo se sustentaba en la exploración del subconsciente, sino también en una profunda reflexión sobre la identidad, el cuerpo y la transformación. Aspectos fundamentales que se convierten en el hilo conductor de su producción artística. Pero su contribución no se limita a la técnica y el simbolismo. Dorothea Tanning también se posicionó como una voz que desafiaba la representación tradicional de la mujer en el arte. En un contexto donde muchas artistas surrealistas eran relegadas al papel de musas o figuras de deseo, ella construyó una estética que dotaba a la mujer de autonomía y poder, convirtiéndola en el eje de la narrativa visual, explorando su complejidad emocional y su relación con el mundo. Su obra no solo se inscribe dentro del surrealismo, sino que también dialoga con el feminismo, aportando una mirada crítica a las estructuras impuestas sobre la feminidad en el arte. Este estudio busca profundizar en los matices propios que Tanning imbuye a su obra surrealista y cómo estos no solo enriquecen el entendimiento del movimiento, sino que también lo transforman desde su núcleo. La manera en que su producción artística fusiona lo irracional con lo profundamente humano nos invita a reconsiderar los límites del surrealismo, explorando nuevos significados en la relación entre sueño, memoria y realidad. Al estudiar su obra, surgen preguntas de naturaleza técnica y teórica como ¿cómo estos escenarios oníricos nos permiten interpretar el surrealismo desde una perspectiva más profunda? ¿O de qué manera sus imágenes redefinen el cuerpo y la identidad? Y la verdad, estos cuestionamientos nos pueden encaminar hacia el universo pictórico de Tanning. A diferencia de otros surrealistas que se enfocan en la yuxtaposición de elementos dispares, Tanning construyó escenas donde la transformación y la metamorfosis eran el eje central, con figuras atrapadas en espacios de transición, en una ambientación que da a entender que aún dentro de esta evocación onírica, hay presentes elementos que no se pueden ver y que puede dar una sensación de inquietud, con cabellos flotantes y puertas semiabiertas como una alusión a espacios intangibles alternativos. Como en su obra Birthday, en este autorretrato, Tanning se muestra en un estado de transformación, con un vestido abierto que revela una piel casi escultórica, mientras un ser fantástico la acompaña en la escena. La serie de puertas abiertas en el fondo sugiere un viaje hacia lo desconocido, una metáfora visual del surrealismo como exploración del subconsciente y las distintas capas que envuelven el complejo mapa que es la mente humana. Y es una constancia en el trabajo de Dorothy. Precisamente en la obra La figuración de un ser quimérico, es una tendencia comparable a otros artistas del mismo movimiento, como Leonora Carrington. En su obra Autorretrato, La posada del caballo del alba, 1938, también hay un tópico similar. Los elementos constantes no le detienen ahí, a mencionar la presencia contundente de las puertas en su obra, tanto a medio cerrar, cerradas o abiertas, que además de ser una forma de enriquecer este espacio retratado como una expansión compositiva, también en un papel más simbólico, como la presencia de distintos espacios o mentalidades, quizás posibilidades. Recuerda a la obra de Alicia en el País de las Maravillas, en un sentido de ambientación bastante difícil de ignorar. Y es precisamente esta influencia que es bastante referenciada en otros artistas de alguna u otra manera, pero en Dorothy se aprecia un remanente que genera unos diálogos más directos con ella y Alicia, como si fueran símiles simbólicos o metafóricos. La recurrencia con la que combinaciones extrañas de cuerpos y superposiciones de conceptos y personas se entrelazan en composiciones surrealistas es un atractivo y medio de expresión apreciable. En Dorothy se aprecia el hecho de que si bien en una gran parte de su etapa pictórica retrata niñas, estas entre ese adoptan una tendencia a mezclar rasgos de mujer adulta a las figuraciones que crea.
como si fueran vistazos o retazos de la complejidad de diálogos que entabla con el lector, haciendo cada vez más difusa la línea de representación propia. Cargada en su obra la conocida tendencia enfant femme mas, con la que Dorothea culmina uno de los aspectos más característicos de su obra, donde encarna los elementos de la sensualidad y la inocencia, con este arquetipo, dando más vistazos sobre la visión personal de Tanning, sobre la feminidad. Un poco de este aspecto puede ser ampliamente apreciado en su obra The Guest Room, 1952, donde la enfant femme se hace presente. En este punto, hemos podido resaltar fuertes factores por las que la figuración de Tanning es memorable e inquietantemente interesante. Temas como lo onírico, lo infantil, el cuerpo y lo enigmático son más que evidentes, pero ¿qué nos faltaría para llegar verdaderamente a englobar el universo pictórico de Tanning? La respuesta es la metamorfosis. Un concepto que se vincula tanto con el surrealismo como con la literatura gótica. Sus figuras parecen estar atrapadas en un estado de cambio, como si estuvieran en un proceso de transformación que nunca se completa. Este enfoque se observa en pinturas como Children's Games, donde los personajes parecen fusionarse con el entorno, creando una sensación de inquietud y misterio. La idea de la metamorfosis también se relaciona con el concepto de liminalidad, un término utilizado en la literatura gótica para describir estados intermedios entre lo humano y lo sobrenatural. En obras como Eine kleine Nachtmusik, se observa una clara evocación de los escenarios góticos, espacios cerrados, figuras enigmáticas y una atmósfera de inquietud. La pintura muestra a una niña con el vestido rasgado, su cabello enmarañado, mientras una puerta entreabierta sugiere la presencia de algo desconocido. Este tipo de representación recuerda las narrativas de Mary Shelley, Edgar Allan Poe y Charlotte Perkins Gilman, donde los personajes femeninos suelen estar atrapados en un entorno opresivo, enfrentando fuerzas invisibles que los transforman. Los personajes parecen estar atrapados en un sueño, como si fueran parte de una realidad alternativa, donde las reglas del mundo físico no se aplican. Este enfoque se vincula con la idea de los umbrales, un concepto recurrente en la literatura gótica, donde las puertas, los espejos y los pasillos representan el paso entre diferentes dimensiones. En conclusión, la obra de Dorothea Tanning no solo expandió los límites del surrealismo, sino que lo transformó desde su núcleo, integrando una dimensión psicológica, literaria y feminista que desafió las narrativas establecidas en el arte. Su capacidad para fusionar el mundo onírico con una exploración profunda de la identidad y la metamorfosis la posiciona como una de las artistas más influyentes de su generación. Desde sus primeros lienzos hasta su incursión en la escultura blanda, Tanning construyó un lenguaje visual único en el que la transición y la transformación eran elementos esenciales. Su representación del cuerpo, en constante cambio y en diálogo con el subconsciente, nos invita a cuestionar la estabilidad de la forma humana y la naturaleza de la realidad. La influencia de la literatura gótica en su trabajo refuerza su exploración de la inquietud y el misterio, evocando una atmósfera cargada de simbolismo psicológico que desafiaba las convenciones del surrealismo tradicional. En lugar de limitarse a representar lo irracional, Tanning dotó al surrealismo de una complejidad narrativa y emocional, donde la metamorfosis se convirtió en una herramienta para la introspección. A medida que el arte contemporáneo sigue explorando nuevas formas de representación y discursos sobre la identidad, la obra de Tanning continúa resonando como un testimonio de resistencia y renovación. Su capacidad para redefinir los límites del surrealismo y el feminismo en el arte hace que su legado sea esencial para la comprensión del arte del siglo XX y su impacto en las generaciones futuras.